es fiel. Y nos vamos al libro de Éxodo, hermana Mare, en el libro de Éxodo capítulo 17, en el versículo 8, vamos a mirar por qué aconteció y por qué sucedió esta historia. Vamos a hablar primeramente, a conocer quién fue Amalek. ¿Quién fue ese hombre perseguidor del pueblo de Israel hasta el día de hoy? Porque todos los días ese Amalek se levanta en ti y se levanta en mí. Todo el tiempo tenemos a ese Amalek. El mismo Dios lo reprenda. Y dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 17, versículo 8. Vamos a leer al 16 para comprender esta historia. Dice la Biblia, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted lo tiene en su celular, lo tiene aquí enfrente en el videobin, lo tiene en la palabra, en la Biblia. Y es importante que leamos todos unánimes juntos bajo la bendición del Padre, del Hijo y la perfecta unidad del Espíritu Santo. Dice la Biblia: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nishi. ¿Cómo se llamó el altar? Jehová Nishi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Es palabra de Dios fiel y verdadera, digna de ser escuchada. Es la palabra de Dios. Vemos que desde los tiempos en que el Señor, en que nuestro Dios Jehová guerrero de poder sacó a su pueblo que estaba en la esclavitud en Egipto, y ya ellos habían pasado el Mar Rojo e iban por el desierto, se presenta Amalek a estorbar la vida del pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy, ese Amalek, hoy tenemos que pisarle la cabeza y darle duro, porque ese Amalek se va a levantar en ti, en ti, en ti y en mí. Ese es tu peor enemigo, tu carne, tu ego, tu orgullo, todo lo que tú quieras para que las familias no avancen. Porque hoy vemos que hay muchos Amalek que se levantan a pelear. Los amigos, los vecinos, los hermanos, el padre contra la madre contra los hijos contra los padres. Ese es el Amalek que hoy vamos a derribar en el nombre poderoso de Jesucristo. Ese Amalek está vencido y hoy le vamos a dar la estocada final con la palabra de Dios. Vamos a vencer a Amalek, para que tu hogar, para que tu casa, para que mi familia y tu familia vivamos en armonía, para que tengamos paz con nuestra propia familia. Porque ¿sabes cuál es el Amalek que se levanta? No es el de allá afuera, es el que está dentro contigo, es el que duerme contigo, es el que se levanta contigo. Ese es el Amalek que nosotros tenemos. Pero en el nombre poderoso de Cristo, ese Amalek se va de tu casa, ese Amalek se va de tu familia, ese Amalek se va de nuestras vidas, porque tenemos a un Dios de gloria,
Porque tenemos a un Dios de victoria. Porque tenemos a un Jesucristo que peleó por ti y por mí. Que dejó que lo clavaran en una cruz para que tu casa y mi casa hoy tengamos paz. Hoy haya armonía. Hoy haya amor. Hoy haya unidad, iglesia. Parece que esto no le está gustando a la iglesia cuando se habla de paz, pero no de la paz del hombre, no de la paz del hombre que miente, no de la paz del hombre que te engaña, iglesia, sino de la paz que viene de Dios para tu corazón, para tu casa y para tu familia. Porque yo los miro desde aquí, Dios mío, pero qué cara de lancha tienen. Póngase contento porque vamos a matar a Amalek. Póngase contento porque usted y yo estamos peleando una batalla de fe, una batalla de esperanza, una batalla de fidelidad al Dios que cambió nuestras vidas, al Dios que tiene misericordia de nuestra familia, de nuestros hijos, al Dios que mató al Amalek del esposo alcohólico, el Dios que le quitó la cabeza como hizo David con Goliat, aquel hijo que tú tienes perdido en las drogas. Ese es el Amalek del cual hoy nosotros vamos a triunfar, porque es la palabra de Dios la que nos enseña, es la palabra de Dios la que nos da las estrategias, familia. Porque yo no le estoy hablando a un bebé que no me va a entender. Yo le estoy hablando a las madres, le estoy hablando a los padres, le estoy hablando a los hijos, porque aquí hay familia y son familia real sacerdocio, el linaje de Dios. Somos escogidos del Padre para salvación. Así es que hemos visto en Éxodo quién fue Amalek. Y no te sorprenda porque después en Números también habla. Y sigue hablando la palabra de que Amalek ataca la retaguardia. ¿Y cuál es la retaguardia? Lo de atrás. Y si tú te enfrías, los que vienen contigo caen. Porque aquellos están fríos. Aquellos no están ni siquiera tibios. Entonces tu retaguardia no te va a ayudar, porque de eso se va a aprovechar Amalek para darte a ti el golpe. Pero yo te voy a decir algo. Una buena noticia es que tu hijo de Dios, tu hija de Dios, tienes la autoridad, tienes el poder, porque tienes la estocada que atraviesa el corazón, que es la espada de doble filo. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios derriba los muros. La palabra de Dios hace que el enemigo retroceda. La palabra de Dios nos permite avanzar. Y le damos gloria al Señor. Y denle ese aplauso fuerte a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y vamos a seguir avanzando en esta palabra. ¿Qué hago para rescatar mi familia? Que es mi botín, tu botín y tu tesoro. El tesoro que Dios nos ha entregado en este tiempo, nuestra familia. Y vamos a leer en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 30. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer. Y dice la Biblia. Lo tenemos. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclab, al tercer día los de Amalek habían invadido el Negueb y a Siclab, y habían asolado a Siclab y le habían prendido fuego. Miren todo lo que había hecho. Miren todo lo que había sucedido a las espaldas de David. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos.
Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Si tú has pasado por una situación, vas a entender lo que yo estoy hablando. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, Abigail, la que fue de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció. ¿En quién? En Dios. Fortalécete en Dios. Busca la fuerza en Dios. No busque la fuerza en hombre. Busca la fuerza en ese Dios de poder. Busca la fuerza en ese Dios que te ama, en el que quiere que seas fuerte. Y seguimos leyendo. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y le dijo, el Señor le dijo: síguelos, porque ciertamente que los alcanzará y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Cómo estaban estos 200 hombres que se quedaron atrás? Cansados. Pero si tú estás cansado hoy, vas a renovar la fuerza en Dios. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido. ¿De quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Nehueb, que es de los cereteos y de Judá, y al Nehueb de Caleb, y pusimos fuego a Siclab. ¿Y qué era Siclab? La ciudad donde vivía David. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo, ¿qué pasó? Lo recuperó David, dígalo, lo recuperó David. Y hoy el Señor te está mandando a que recuperes tu familia, a que recuperes tu hijo, a que recuperes lo que Dios te entregó, a que recuperes el botín, tu casa. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Este es mi botín, dilo. Mi familia es mi botín. Mi familia es mi botín. Mi familia es mi tesoro, porque me lo regaló Dios, me lo entregó Dios. Y lo que Dios te da,
así el enemigo se para en sus pestañas. Nada ni nadie te lo va a quitar, porque es tuyo. Te lo dio el Señor. Es tu heredad, es tu botín, es tu tesoro. Así es que en el nombre de Jesús vamos a recuperar nuestro precioso botín. Vamos a recuperar los hijos que se han perdido. Vamos a recuperar lo que el enemigo te ha robado. Vamos a recuperar en el nombre de Jesús todo lo que el hombre te ha quitado, todo lo que el enemigo se ha llevado. Porque cuando Dios da la orden, el diablo obedece. El diablo obedece, porque ya él fue derrotado y vencido en la cruz del Calvario. Y como hemos visto en esta historia, cuando David y sus hombres vinieron a Siclab, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclab, y habían sido asolados la ciudad de Siclab y le habían prendido fuego. Imagínense, métanse en la película, métanse en esta historia de la Biblia, historia real que le pasó a un hombre como tú y como yo. Solo que David tenía la autoridad de Dios, porque David había sido perseguido. David había sido muy perseguido, y hasta aún el mismo rey Saúl, que lo había visto, que se había escondido en el bagaje, lo había visto cómo mató a Goliat, lo había visto todas las batallas que ese joven David había luchado y había vencido. Porque David no lo hacía solo. David lo hacía de la mano del Dios Jehová Nissi, que es el que levanta el estandarte para darte la victoria. En el nombre de nuestro Dios. Porque saben que el Amalek significa maldito. Eso significa Amalek. Así que no te atrevas a ponerle a un hijo tuyo Amalek, porque lo estás maldiciendo. Nuestros hijos son bendecidos. Nuestros hijos son ungidos desde la concepción, porque el Señor es el único que tiene planes con los bebés que son engendrados. Y los planes de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Eso es nuestro Dios. Y Amalek, hijo de Timna, que fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek, y de ahí los amalecitas. Vemos esa descendencia de Amalek. Era nieto de Esaú, y Esaú llevaba ese odio y ese rencor, que no apreció la bendición sacerdotal o la bendición espiritual, sino que la menospreció. Ese hijo era el nieto y llevaba esa atadura de generación para ser el enemigo que atacara al pueblo de Israel. Y hoy tenemos ese enemigo todavía que se levanta, y tenemos que asestarle la estocada final con la palabra de Dios. Entonces vemos que el espíritu de Amalek se levanta en el hombre que está desconectado de Dios, y le ataca la familia, le ataca el hogar, ataca su trabajo, y es un espíritu que se levanta, quiere romper los propósitos que Dios tiene para contigo. Pero que aunque ese espíritu de Amalek se levante, Dios levanta la bandera de victoria. Él tiene ese altar preparado que se llama Jehová Nissi, tu estandarte, tu libertador. Maravilloso es Dios con nosotros, porque Dios es el único que está con nosotros. Porque cuando el espíritu de Amalek te entra en ti, te paralizas. Es como cuando te muerde la serpiente, el veneno de la serpiente te paraliza. Y aquí no queremos gente paralizada. Aquí queremos gente que se metan en la fe con el Señor, que aunque la serpiente te inyecte el veneno, nada te va a paralizar, porque Dios estará contigo. Dios es el único que tiene la victoria para ti y para mí, porque hemos tenido la fe y la confianza
en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque nuestra mirada no está en el hombre. Pastora, la mirada no está en el hombre. Porque yo puedo tener muchos sueños, muchos anhelos, pero le digo, Señor, como dijo tu Hijo Jesucristo, que no se haga mi voluntad ni los deseos de mi corazón, sino que se haga tu voluntad, y mis deseos serán tus deseos, para que todo se lleve a cabo en el nombre de Jesús. Así es que vemos que se habían levantado cautivas, se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, dice la palabra, sino se los habían llevado a seguir el camino. O sea, caminen como vaquitas, caminen por aquí. Y se llevaron y saquearon la ciudad. Siclag había quedado indefensa. David y sus soldados habían salido a pelear y estaban cansados, otros enfermos, otros muy debilitados. Dios grande en misericordia nos cuida como un padre de amor y como esas manos maravillosas que son las manos de bondad de nuestro Dios. Él conoce y sabe la necesidad que tú tienes, y sabe que te quedaste sin fuerza, sabes que estás debilitado, sabes que estás cansado, sabes que estás débil. Pero cuando nosotros estamos débiles, no nos quedamos ahí en el charco, no nos quedamos en el barro. Es cuando saltamos y decimos, Señor, aquí estoy, mira lo cansada que me he puesto, mira lo cansado que he estado, pero necesito que tú te levantes y me des la mano, porque yo solo no puedo, es con tu fuerza. Y eso era lo que hacía David. David nunca se olvidaba del Señor, porque él sabía que en todas las batallas Dios iba adelante, Dios iba adelante, Dios iba a pelear la buena batalla para darle la victoria. Porque David venía, se supone que había ido a una batalla, pero allí no lo dejaron pelear. Allí no lo dejaron pelear los filisteos, pero ellos estaban ahí en el campo de batalla esperando la oportunidad. Y como no lo dejaron pelear, ellos regresaron. Y 3 días antes, los amalecitas habían quemado, habían saqueado Siclag. Pero sabían que regresaban a casa. Y ellos, como soldados que regresaban a casa, sabían que iban a llegar a sus esposas, a sus hijos y a su familia. Ellos venían felices, aunque vinieran cansados. Pero a la distancia vieron que algo andaba mal. Humo negro era lo que salía y se veía a la distancia. Y se preguntaban, ¿por qué nadie sale a recibirnos? ¿Dónde están nuestras esposas? ¿Dónde están nuestros hijos y nuestras hijas? ¿Por qué no salen? ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando llegaron, encuentran que la ciudad de Siclag era un montón de escombros, era ruina. Yo no sé cómo está tu altar, yo no sé cómo está tu casa, yo no sé cómo está tu familia, pero tú no debes aceptar salir, regresar y encontrar ruina en tu casa. Tú lo que tienes que sentir y desear en tu corazón es que si tú dejaste todo bien, en el nombre de Jesús va a estar mejor, porque tú sales a pelear, pero el Señor está peleando por los tuyos. El Señor está cuidando por los tuyos. El Señor está haciendo la guerra por los tuyos. Así es que en el nombre de Jesús, ellos decían, parece que todo está perdido. No hay nadie, no hay nada, solo escombros, solo todo quemado, solo todo en ruinas. ¿Qué pasó? Entonces David y la gente que lo acompañaba alzaron su voz y lloraron, dice la palabra, hasta que le faltaron las fuerzas. Yo no sé si tú has llorado hasta que no ha quedado lágrimas, pero yo sí. A mí me ha pasado y se lo puedo hablar y asegurar que sé lo que es eso, de tener tanto dolor y uno llora y llora y llora y no sabe qué hacer hasta que no tiene lágrimas para llorar.
hasta que el sufrimiento lo vence a uno y quedar ahí en el piso sin fuerzas. Pero en ese momento es cuando he visto la mano de Dios. Y no estamos solos, iglesia. No estamos solos, porque Dios siempre está contigo. Porque Él envía un ángel para que esté ahí a tu retaguardia, para que esté al frente, para que esté a la izquierda y para que vaya a la derecha. Ahí está nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Y dice, todos esos hombres lloraban hasta que no tenían fuerzas. Y el mismo pueblo, que era su ejército, se ponía contra David. Ay, Dios mío. Hasta hablaban, dice la Biblia, de apedrearlo. ¿Qué tal nosotras aquí, pastora Heidi? Y venga el pueblo y nos tire piedras, tomates, no sé cuántas cosas. Nos quieran apedrear porque algo malo habríamos hecho. Que el Señor nos guarde, que el Señor los libre, que el Señor nos cuide, que el Señor nos proteja. Porque nosotros solos nos hemos levantado con un corazón sencillo, con un corazón manso, con un corazón humilde. Y lo que tenemos es el amor de Dios en nuestro corazón. Y muchas veces nos sacrificamos y aún abusamos hasta de nuestra propia salud para servirle al Señor. Ay, Dios mío, pregúnteme a mí los procesos. Ustedes ven la gloria, pero no ven el lloro. Ustedes ven la gloria, pero no ven el lloro. Ustedes ven la gloria, pero no miran al cielo, que el que está con nosotros es Dios. Porque ustedes, los que están aquí desde hace mucho tiempo, saben y conocen nuestro sufrimiento, mas no porque se lo hayamos dicho, sino porque ustedes lo han vivido con nosotros. Y allá afuera hemos sido atacados por los amalecitas, por los que nos calumnian, por los que nos critican, por los que dicen que nos robamos los diezmos, por los que dicen, mire el carro que la pastora tiene, ya no tenemos moto, la vendimos. Pero todo es una crítica. Y hemos vivido situaciones terribles. Pero usted tiene que estar aquí para que cuando nos vengan a apedrear, usted sea testigo de las cosas, de lo que hablan allá afuera. Usted sabe que no es así, porque usted está aquí. Usted nos está viendo, usted está sintiendo, usted está tomado por el Espíritu de Dios, que es el que reina en esta casa, que es el que está con nosotros, que es nuestro respaldo, que es nuestra torre fuerte y que es el altar, nuestro Jehová Nishi, que está levantando la bandera de victoria para nosotros. Y todos esos soldados, 600 soldados que estaban con David, y todo ese apoyo que le daban a David se iba desvaneciendo. Solo Dios estaba con David. Y como leímos en la historia, que David, a pesar de que lloraba, a pesar de que angustiado estaba, ¿qué fue lo que hizo David? Consultó a Dios. Le dijo al sacerdote, le dijo a Abiatar, pásame el efod. El efod es un símbolo de la presencia de Dios. Y vemos que David reconoció que él era responsable y se angustió mucho. Se sintió descarriado hasta el punto de sentirse como el hijo pródigo que se podía sentar en el chiquero del dolor. Ustedes conocen la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Ustedes conocen ese hombre que lo tenía todo, pero que lo malgastó. Y después tuvo que irse a sentar en el chiquero de los puercos, angustiado, desesperado, sin saber qué hacer. Pero él volvió en sí y dijo, volveré a mi padre. Así hizo David. Consultaré a Dios. Yo no sé si tú consultas a Dios cuando tienes problemas. Yo no sé si tú consultas a Dios cuando todo está bien. Yo no sé si cuando hay buena comida en casa tú consultas a Dios para darle gracias. No sé si cuando en tu empleo todo está bien tú le dices gracias, Señor. Eso es consultar a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Pero recuerda que Dios es tu única salida. Y Él nos manda a que nos fortalezcamos cada día en el Señor. A que no vayamos a lo vano del mundo. Porque la vanagloria del mundo no nos sirve. Porque a nosotros nos atacan tres cosas: el mundo, la carne y ¿qué más?
Y el enemigo lo llamamos Satanás, pero muchas veces Satanás no tiene la culpa, sino nuestra propia carne, nuestras propias acciones, nuestras propias actitudes. Así es que David recibió la fuerza y sintió fluir a través del verdadero Espíritu Santo, valiente para orarle a Dios y sentir que era débil, que solo necesitaba la presencia del Dios eterno, del Dios Jehová guerrero de poder, del Dios Yeshua de Nazaret, del Dios Yeshua Yamashai, del Dios Espíritu Santo que está aquí en la iglesia, que está aquí con nosotros. Maravilloso es el nombre de Dios. Porque saben, en esta tierra donde estamos, en esta vida que vivimos, y con frecuencia en la vida se nos presentan circunstancias que nos llevan a someternos a la angustia, que nos llevan a someternos al dolor, que nos llevan a someternos a las preocupaciones. Hay muchas angustias, muchas preocupaciones, familias que lloran, familias que sufren. Hoy cuántas familias lloran y sufren porque un ser querido no está con ellos. Eso es vivir una angustia, porque nadie quiere que un ser querido se vaya de esta tierra. Todos queremos permanecer, pero todo tiene su hora y todo tiene su tiempo en esta tierra. Así es que disfrutemos, familia, disfrutemos lo que Dios nos ha entregado. Vivamos en paz y en armonía con el Señor. Por eso nosotros, cuando estamos en dificultad o en el problema o la circunstancia, podemos decir que verdaderamente con premura, lo único que necesito en este momento es a Dios. Lo único que yo necesito es clamar a mi Padre. Lo único que las familias necesitan es orarle al Señor. Y que haya un altar familiar. Muy pocos nosotros preguntamos, y muy pocos son los que tienen un altar familiar. Y un altar familiar es que usted coge a los hijos, el padre y la madre, y se doblan las rodillas y dan palabra. Oran por los hijos, oran por las circunstancias, oran dando gracias a Dios por todo. Y ese es un altar familiar. Somos pocos, o son pocos los hogares y las familias que tienen un hogar familiar. Porque el único momento que podemos estar juntos es en la mañana, donde todo el mundo está corriendo y hasta pelean por la penilla que no la encuentran, por las medias que no las encuentran. Pero en ese momento que nos sentamos, tómate el café, tómatelo a punchito. Ahí podemos hacer un altar de oración. Y hoy, como tenemos el celular, los niños y los padres en igualdad de condición, metiéndose la melatonina del celular, de la luz del celular en el cerebro. Entonces se hablan por el celular. Ya no se encuentran en la casa, ya no se saludan. Eso es meter a Amalek en la casa. Eso es meter a Amalek en los hijos. Eso es meter a Amalek en la familia. Porque usted no sabe qué está viendo tu hijo ahí en las redes. ¿Quiénes son los que le están hablando a tu hijo en las redes? ¿Qué cosas les están metiendo en la cabeza? Y hoy le damos el celular. Bendito es el Señor. No les gusta. Sé que no les gusta por la cara que me ponen. En el relato bíblico, el rey David, al regresar a la ciudad de Siclag, como la encontró quemada y las mujeres y los niños habían sido llevados, todos cautivos, entró la desesperación. Y esa desesperación se apodera de nosotros en las circunstancias que vivimos. Y como ese afán, esa situación, esa circunstancia se apodera de nosotros, nos olvidamos que primeramente tenemos que buscar a Dios. Nos olvidamos que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y el Señor añadirá todas las demás cosas. Porque creemos que en nuestra humanidad hemos experimentado esa amargura de alma, ese momento indescriptible en el que faltan las fuerzas, en el que nos sentimos vacíos y solos, porque todo nos ha sido arrebatado. ¿Cuántas veces tú has podido sentir que todo lo que tú tenías se te quitó? Que todo lo que tú tenías se te arrebató. ¿Cuántas familias hemos conocido
que están muy bien, solventes económicamente, y después en las tablas, en el suelo, lo pierden todo. ¿Por qué? Por malas decisiones, por malas cosas, por malas actitudes. Bendito es Dios. De manera apresurada, ninguno de nosotros está apto para tomar decisiones importantes cuando hay una situación angustiante, cuando hay una situación que hasta te quita la respiración. No podemos tomar decisiones cuando estamos afanados. Nunca tomen decisiones apresuradas, porque nos traerán consecuencias. David tampoco lo estaba. Por eso hizo lo único que es posible e imprescindible. Se fortaleció en Dios. Iglesia, tú te estás fortaleciendo en Dios. Iglesia, tú te estás fortaleciendo en Dios. Fortalécete, porque Él dará la victoria. No tomes decisiones apresuradas que no te van a servir, sino que van a dañar el propósito de Dios. Creo que aún con las lágrimas rodando por las mejillas de sus hombres y de David, David solo se enfocó en Dios. ¿Tú estás enfocado en Dios? David supo que además de fortaleza debía hacer y pedir la dirección a ese Dios que lo iba a llevar a la victoria. Solamente el Señor. Para decidir qué hacer, consultó a Jehová y le preguntó si debía perseguir a esos enemigos y si los iba a alcanzar. Miren lo que preguntó David. Señor, ¿los podré perseguir? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le dio la respuesta: persíguelos, están en mis manos, los derrotarás. Pero ¿sabe cuándo actuó el rey David? Después de haber recibido la respuesta. Pero no cualquier respuesta, la respuesta que vino de Dios. Pero nosotros no. Nosotros ni oramos ni pedimos dirección a Dios. Nosotros actuamos y queremos resolver nosotros solitos la situación. Y Dios no va ahí. Y cuando las cosas salen mal, entonces decimos: es que Dios no me oyó, es que Dios no me ama, es que Dios no me contestó. Pero si no pediste dirección al único que se llama Dios Jehová guerrero, tu guerrero, mi guerrero, el que está peleando por tu casa, el que pelea por tus hijos, el que pelea por tu familia, el que pelea por tus sueños, por tus proyectos y por tus anhelos. Dios Jehová guerrero de poder. Le echamos la culpa a Dios. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Porque solamente después de la respuesta del único Dios, este guerrero movió su tropa. Entonces movió a los 600 soldados para ir detrás de los de Amalek. Así es que nunca hagas nada, ni ejecutes proyectos sin antes consultar al Eterno Padre. Y cuando la vida te impacte, consulta a Jehová. Cuando la vida te impacte con muchas cosas grandes que tú crees que no vas a poder, consulta a Jehová. Para fortaleza y fuerza en Jehová Dios, para que nunca nos sintamos solos. Aún con lágrimas en los ojos nos enfocamos y el Señor quiere que nos enfoquemos en Dios y tendremos lo que pedimos, su dirección para saber qué hacer. Tú lo estás haciendo, iglesia. Tú lo estás haciendo, hermano. Tú lo estás haciendo, amigo. No es que yo no soy cristiano. No se avergüence del evangelio, porque es poder de Dios. Nunca diga, cuando alguien te pregunta: ¿tú eres cristiano? No, yo no soy cristiano. Y van retrocediendo: yo no soy cristiano. Nunca hagas eso. No te avergüences del evangelio, que es poder de Dios. Ser. Porque después que tú y yo escuchemos la respuesta del único guerrero, podemos movernos con la tropa del ejército de Dios. Y aquí está la tropa del ejército de Dios. Tú y yo somos soldados del ejército del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que la actitud de David es una gran lección para todos nosotros.
imitemos ese gran ejemplo de ese valiente. Cuando la vida impacte tu paz y impacte tus valores, consulta a Dios y la paz y la libertad llegará. ¿Tú lo recibes, iglesia? Porque todo lo que tú hayas, lo que quieras hacer y lo que desees realizar en el tiempo y momento de Dios, recuerda que hay que recordar, olvidar lo pasado, para que puedas olvidar y ser feliz. Lo que te trajo lágrimas, lo que te atormentó, lo que te angustió, porque aquellos perseguidores que venían, dice la Biblia en Éxodo, ya nunca más los vas a volver a ver. Porque Dios, Jehová guerrero de poder, Jehová Nishi, está peleando por ti. Así es que alégrate en el Señor por eso. Porque el que trae la verdadera libertad es Dios. El que está peleando la batalla a tu favor es Dios. Así es que si tú tienes un llamado, recupera tu botín. Recupera tu botín. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así lo dice la palabra del Señor. ¿Cuántas veces le has preguntado a Dios, qué hago, Señor, en esta situación? ¿Qué hago en esta circunstancia? Acuérdate que David consultó a Jehová y hasta que él no obtuvo la respuesta del único Dios, David no actuó con sus soldados. Y eran 600 soldados y solo con David se fueron 400. 200 quedaron atrás, dice, se quedaron con el bagaje. Esa era la retaguardia de David. Los cansados, los enfermos, los debilitados, los fríos, los tibios. Se quedaron 200. Pero habían 400 que estaban calientes porque se pegaron al que estaba en el fuego de Dios. 400 hombres que fueron a pelear con David. Y cuando el Señor le da la respuesta, los persiguió y venció al ejército de Amalek. Tú estás peleando para que Dios pelee y venza a tu Amalek. ¿Cuál es tu Amalek, iglesia? ¿Cómo se llama tu Amalek? Tú sabes cómo se llama. Se llama droga, se llama alcohol, se llama mentira, se llama engaño, se llama ego, se llama orgullo, se llama vanidad, etcétera, etcétera. Todo lo que tú quieras llamar. Tu Amalek se llama desempleo. Tu Amalek, como atacó la economía, está por el suelo. Hay que pelear para que Dios, que es el dueño del oro y de la plata, restituya la economía del hogar. Y abra las puertas a los que piden un empleo. Abra las puertas para que sean posesionados y contratados con buenos salarios. Dice la palabra, según la historia que hemos leído, que David llegó de regreso con el botín. No para él solo, sino que habían 600 soldados, 400 que pelearon con él y 200 que quedaron con el bagaje. El botín fue todo para todos. Lo repartió por igual. Cada hombre tomó su esposa, cada hogar tomó sus hijos e hijas, y el botín de lo que habían quitado al ejército de Amalek vino para que todos los soldados de David tuvieran esa ganancia en partes iguales. No es que como porque somos egoístas, es porque tú te quedaste ahí en el bagaje y yo peleé y me desangré. A ti no te voy a dar nada. Todo por igual, porque el amor de Dios es igual para todos. El amor de Dios no tiene medida. El amor de Dios es incondicional. Y vemos que así como David regresó a casa con sus 600 soldados y repartiendo el botín para todos, así David fue resguardado en Ziclag con esos 600 hombres. Recuerden que David venía, se escondió en Ziclag, donde lo albergaron, porque David venía siendo perseguido por el mismo rey Saúl, que lo quería matar. Esa misma historia está en el libro de Números, está en el libro de Éxodo y está en lo que estamos leyendo en el libro del profeta Samuel. Dios nos prueba para hacernos mejores.
Así es que cuando la vida te impacte, consulta a Jehová Dios, el guerrero de poder, que está peleando por tu familia, que está peleando por tus hijos, mujer, que está peleando por tu marido. Marido, tú estás peleando juntamente de la mano de Dios por tu esposa, por tu casa y por el botín que Dios te ha entregado. Dios está con nosotros. Así es que toma fuerzas y levántate en el Señor, porque Cristo nos ama y fue el único que dio su sangre, que derramó su sangre, y el único que murió por nosotros en la cruz. Así es que si estás desalentado, tome aliento tu corazón, tome aliento tu espíritu y levántate.